Ya eres miembro de la Orden Sagrada de los Magios, que desde tiempo inmemorial combaten la sombra de la ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Disfruta este capítulo. Bienvenidos, magios, a este capítulo 20. En lo personal, es un capítulo que yo creo que encierra o tiene de todo un poco. Ahorita les pasamos el nombre oficial de este capítulo. Primero les presento a mi hermano Jimmy. Magios, bienvenidos a nuestro capítulo número 20 mágico. Ahorita van a saber por qué. Aparte de que el tema seleccionado para esta ocasión es muy especial. Ya teníamos rato queriendo indagar en este capítulo y pues por fin se nos hizo y pues a darle, mis magios. Excelente. Por otro lado, mi amigo Dani. Bienvenidos, magios, a un capítulo más, en el capítulo número 20. 20 como mi vista, no como la de mis compañeros que usan lentes. Paso para recordarles las redes. En Facebook nos encuentran como Los Magios, en TikTok como los.magios07. Un saludo para todos los TikTokers que nos siguen, que nos están apoyando, ya son bastantes. Esperemos que esa gente también, esos seguidores también nos sigan en YouTube y puedan escuchar completos nuestros podcasts. En Instagram como los_magios CUU, en Spotify Los Magios Podcast CUU y en YouTube como Los Magios Podcast. Perfecto, gracias Dani. Bueno, pues sin dar más vueltas a este tema, este capítulo se llama o va destinado al doctor Jacobo Grinberg. Él, pues para que no lo conocíamos o conocemos tan a fondo, pues él era o es un neurocientífico y psicólogo mexicano. Nació en 1946, estudió en la UNAM. Y luego se fue a la Universidad de Nueva York. ¿Cómo se llamaba la universidad? New York Medical College. Ok, ahí realizó investigaciones sobre la actividad eléctrica cerebral. El doctor Jacobo pues, se intensificó más bien en lo que es el estudio del cerebro y todas estas reacciones químicas, eléctricas y de todo que tenía sus conexiones neuronales, ¿no? Tras la muerte de su mamá, él buscó respuestas más allá de la ciencia comercial, o sea, no, aparentemente pues no le llenaba el decir, ¿sabes qué? Pues esto fue científicamente así, pues no le convencía del todo, ¿no? Había algo que no le llenaba de todo su respuesta, ¿no? La búsqueda del por qué. Él se obsesiona con el estudio de la conciencia, la telepatía y el chamanismo. Más adelantito les platicamos de eso. Y pues las realidades alternas, ¿no? O sea, oye, antes bueno, no sé si durante el tiempo en el que estuvo en Nueva York viajó a Israel. Y ahí fue uno de los primeros encuentros que tuvo con, por así decirlo, el mundo espiritual o con el sentido de espiritualidad. Y fue donde despertó un deseo, una curiosidad sobre este tema acerca de entrelazar el mundo, la mente con el mundo espiritual o algo así, ¿no? Sí, el objetivo de él era como que construir un puente entre la ciencia y el misticismo. O sea, como que... Bueno, yo creo que ahí fue como el entre, ¿no? Sí. Caray, me entró la espinita de esto porque pues, viajó a un lugar emblemático, por así decirlo, para el mundo del cristianismo. Así es. Sí, pues él tiene más de 50 libros, temas como la mente holográfica, el campo neuronal y lo que llamó la teoría sintérgica. Ahorita les desglosamos un poquito más eso a nuestro entender, ¿verdad? Porque es demasiado complicado. Sí, estamos hablando ya de teoría cuántica y demás cosas muy
muy especializadas y muy técnicas. Sí. Oigan, y ahorita que mencionaban del viaje a Israel y los estudios que el doctor tuvo, a mí lo que me llamó la atención antes, el preámbulo de toda su formación académica, fue que precisamente lo que decía Luis ahorita, que el hecho de que su madre falleciera, que uno de los datos curiosos es que nadie tiene a ciencia cierta el nombre de su mamá. En muchos lados le ponían un seudónimo para referirse a ella, pero concretamente el nombre no se conoce. Okay. El padre de él era Saúl Grimberg y el apellido de la madre era está medio curiosito. ¿Cómo era? Silberbaum. Silberbaum. Familia judía, el papá huyó de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, venían huyendo de Europa ellos. Ajá. Encuentran refugio aquí en México y el 12 de diciembre del 46 es cuando tenemos a Jacobo. Me llama la atención que el mismo Jacobo, en varias entrevistas que hacen cuando él se encontraba estudiando en la UNAM, que empieza a desarrollar todo lo que era el estudio neuropsicológico, algo así lo mencionan. Él menciona esto, o sea, que la fuente principal de su estudio fue la muerte de su madre y que lo motivó a estudiar la conciencia y la mente humana. Esto como para de cierta manera entablar algún puente, como lo decíamos ahorita, y ver si podía de alguna forma entablar algún acercamiento con su madre. Así es. Entonces, a mí me llamó la atención, antes de que entremos ya más un poquito técnicos y científicos a nuestro entender, pero sí me llamó la atención ese pequeño dato. Bueno, pues fíjate que algo de lo que yo vi y que me llamó mucho la atención son los experimentos que se llama visión extraocular. En 1982, Televisa lo invita a participar como investigador. Un experimento que realizaba el profesor Altamirano. Una pequeña pausa. Dime. Televisa es una de las mejores o de las más grandes televisoras de aquí de México. Para los que no nos escuchan fuera de México. Como en España. Como en España. Un saludo a España. Bolivia, partes de Centroamérica y de Sudamérica que nos están escuchando. Televisa es es la más grande televisora de aquí de México. Y que en aquellos entonces se tenía un monopolio enorme sobre las demás televisoras. De hecho, creo que aparte de Televisa, cada estado, fuera de la federación, cada estado tenía su emisora, pero pues obviamente a menor escala. A veces era una repetidora de lo que era Televisa. También hay que mencionar que en aquellos entonces el contenido que se ofrecía en televisión abierta, o para nosotros que teníamos parabólica, era muy buen contenido. O sea, el hecho de que tuvieran este monopolio no era en vano. Sí había contenido muy grande, había grandes investigadores que sí hacían su chamba como tal. Y una de las entrevistas que yo encontré haciendo la investigación que más valió la pena fue precisamente de Televisa. Una entrevista que dura cerca de 3 horas. Okay. No está editada, la pueden encontrar en YouTube por si la buscan. Y está muy, muy, muy genial. A veces sí se pone medio densa por los temas que van ahorita más adelante tratamos, pero muy, muy buen contenido. El paréntesis que hago respecto a lo que dice aquí Luis, de que Televisa lo invita a formar parte de este proyecto. Lo digo, o sea, porque Televisa no es cualquier empresa o cualquier no sé, departamento científico aquí dentro del país. Es un monstruo dentro de todo lo que es México. Sí, así es. De hecho, pues a Sudamérica le ha vendido programas muy caros para que los puedan transmitir. O sea, realmente es como lo dijo Jimmy, en su momento fue un monopolio y es un monstruo que no a cualquiera le pone atención, como lo hizo con Jacobo. Sí, claro, o sea, no era una invitación así cualquiera, ¿no? O sea, era una invitación, pero una señora invitación, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Bueno, ya que está aclarado lo que era Televisa,
el profesor Altamirano tenía un experimento donde vendaba a los niños, ¿no? Les ponía una venda pues para que no pudieran ver. Y el experimento de esta persona era que ellos pudieran ver sin ver. Cómo se hace sensorialmente. Muchos decían que veían a través de la piel, de los dedos, ¿no? Porque estos niños hacían como que unos movimientos, no como de mimo, sino como que tocaban el material sin saber qué era y lo describían con una precisión, colores, formas geométricas, letras, incluso hasta leían, o sea, pasaban como si fuera braille. Tipo braille. Y lo leían, ¿verdad? Claro, estamos hablando pues que era un papel impreso sin relieve, o sea, no era un braille como tal. Y realmente no lo tocan el papel, o sea, lo pasan por encima de los dedos, pero no llegan a tocar el papel. Así es. Entonces, a Jacobo lo invitan como investigador, como si fuera, oye, pues hay un cuate aquí que está diciendo esto, ven, investígalo y dime si es farsa o no. Ok, o sea, la intervención de Jacobo ahí más bien era como que desmentir o cerciorar que lo que estaban diciendo estas personas era cierto. Sí, por sus estudios que él en ese momento tenía, pues era como ya lo habíamos dicho, un invitado mega especial también para esta empresa. Entonces él empieza a ver lo que esta persona hace, lo que los niños logran hacer, ¿no? Entonces él en base a lo que él veía, se llevó pues artefactos que pues obviamente no conocemos bien qué es lo que miden o qué es lo que hacen, pero sí él no pudo detectar que se tratara de una farsa. O sea, él corroboraba que las vendas en realidad no pasara luz, no se viera absolutamente nada, el niño que no supiera que como un orden, ¿no? Primero te voy a poner el triángulo verde, después no. Incluso sacaban imágenes u otras cosas de que ni siquiera sabían y te las leían y te las describían con una precisión pues muy, muy certera, ¿no? Después de este programa, de este evento, él se acercó Jacobo se acercó al doctor Altamirano. Entonces ya le dijo que sí podían hacer eso, pero con personas ciegas, que realmente pues no veían, ¿verdad? Que no necesitaban la venda. Este profesor, sí acepta. Le dice que Simón, pues vamos a hacer las pruebas, ¿no? Creo que este experimento lo llevaban a cabo, creo que una vez a la semana durante ciertos meses. El experimento pues sí no fue exitoso. Jacobo decía que a lo mejor era porque este profesor pues se encerraba con los niños, ¿no? O con las personas invidentes, pero no logró que pudieran hacer eso. Yo creo también lo difícil, y es algo de lo que siempre se tiene como una incógnita, es que las personas invidentes, a lo mejor hay gente invidente que escucha nuestro podcast y podría opinar, porque nosotros no somos invidentes como tal, pero no perciben las cosas como nosotros las percibimos. O sea, una persona que es invidente de nacimiento no percibe el color amarillo como nosotros lo percibimos, ¿no? Entonces a lo mejor por eso era una dificultad. Sí pudiera ser. Pero pues también, bueno, desarrollan los otros sentidos, ¿no? Sí, claro, o sea, ellos como Daredevil, ¿no? O sea, acá como Daredevil que desarrollan los demás sentidos cubriendo la necesidad del de la vista. Por eso te digo, pero a lo mejor por ahí pudo hacer la dificultad con una persona invidente desarrollar este experimento. Fíjate que según a lo que leí, también tiene o tendría que ver con la persona misma. Ok. Hubo experimentos, bueno. Después de esto de que no se pudo pues con las personas invidentes, él se toma un año sabático y se va a dar clases a una primaria, donde se le acerca una niña
La niña le empieza a preguntar o le empieza a ver. Desconozco si la niña vio el programa, ¿no? A lo mejor. Pero le empieza a decir que le enseñe. Claro que el profesor Altamirano pues se llevó su secreto, ¿no? De cómo lo hacía. Pero pues Jacobo con el estudio que tenía y a lo que él estuvo viendo, pues se pudo haber dado una noción. Agarra a la niña, la venda, le dice relájate, la respiración, visualiza esto, visualiza el otro, ¿no? Pues el caso es que en menos de una hora esta niña pudo lograr ver extraocularmente. Varios niños lo vieron, varios niños se acercaron, a varios niños se les enseñó, junto con los permisos necesarios, ¿no? O sea, junto con los permisos de la escuela, los permisos de la Secretaría de Educación, los padres y todo ese rollo, y empezaron a enseñarles a los niños a ver extraocularmente. De ahí lo dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque los niños empezaron a leer la mente, le empezaban con sus papás, ¿no? Le empezaban a leer la mente. Se empezó a salir de control. Sí, o sea, empezaron a mover los objetos con la mente a distancia, güey. Unos Matildas cualquiera. Sí, o sea, ellos empezaron a desarrollar una cosmovisión. Entonces, ¿sabes qué? Hasta aquí. Pero yo creo que ahí fue por órdenes de los papás, ¿no? O sea, así como que no, oye, ya estuvo, no sé, va. Pues tendemos a asustarnos a cosas que no entendemos, entonces, pues yo me imagino que algo así pasó. Oye, yo recuerdo haber visto un video, de hecho tú me lo enseñaste, Luis, de este tipo de programas en los que desarrollaban esta visión extraocular, y salía una señora, o sea, no tan señora joven, diciendo que ella que había desarrollado esta habilidad, y le decía, pero yo ya no la seguí, o sea, después de la niñez que lo desarrollé, yo ya no le seguía, ya pues no practiqué ni nada. Y le decía el entrevistador, pero todavía puedes usar esta habilidad. Ajá. Digo, sí, pero ya no como antes. O sea, a lo mejor te puedo identificar colores, pero ya leer o hacer un análisis más profundo del objeto o de la hoja que me vas a mostrar, no podré, pero sí a lo mejor sí te alcanzo a distinguir colores. Y hace la prueba y sí distingue los colores. Sí no sé si recuerdas. Se me hace que sí fue de los primeros videos que empezábamos a ver de nuestras pláticas sobre esto. Entonces sí hacen varios experimentos, ¿verdad? Tanto fue así que ponen, por ejemplo, a letras de 1 milímetro de alto a 70 centímetros o 60 centímetros de distancia. Entonces le dicen que intente leerlo, pero pues sin hacer los movimientos de las manos. No pudo. No lo pudo hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando le permiten hacer los movimientos de las manos, incluso la distancia inicial creció. O sea, pudo leer mejor moviendo las manos de los 60 centímetros a, digamos, 80 centímetros de distancia. O sea, tuvo una apreciación mucho mejor de la letra, que estaba a 1 milímetro de distancia. La letra medía 1 milímetro. Ajá. Incluso ponían material impreso reflejado en un espejo a 45 grados, ¿sí? O sea, el espejo lo ponían como a 45 grados para que tú visualmente derecho puedas ver el espejo, pero la imagen está en horizontal, ¿sí? Entonces los ponían a ver, les tapaban los ojos, les ponían el espejo y empezaban ellos a leer y a ver a través del espejo, o sea, bueno, por mediante el espejo, lo que este material gráfico tenía. Incluso les decían lo que había alrededor, porque pues el espejo obviamente agarraba más que el material, ¿no? No sé, digamos que se alcanzara a ver la pata de una mesa, pues también la decían. ¿Sabes qué? Mira, se ve así, se ve el bordecito de la pata de una mesa, ¿no? O sea, tan así era su alcance extraocular.
Luego de esto, pues les ponían vidrios, ¿no? Vidrios de varios espesores. Estaba el vidrio de 5 milímetros y luego el material gráfico, y pasaba exactamente lo mismo, lo leían sin ningún problema. Pero en una ocasión pusieron un trozo de papel o de madera. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? No pudieron leer lo que era el material gráfico en sí, sino que empezaron a describir lo que era el trozo de papel o la madera tal cual, pero con un lujo de detalle pues impresionante, ¿no? O sea, tiene un nudo aquí, tiene las vetas así, no sé, Okay. ¿no? Pero no pudieron ver más allá de... A través de ese objeto. Ajá, así es. Entonces le piden a un niño que haga un barrido con las manos sobre un material gráfico. Ya después de esto, entonces pues sí, obviamente quitaron la tabla y pues ya el niño pudo hacerlo totalmente. Empezaron a notar que si tapaban ciertas partes del cuerpo, era pues como cierto impedimento de Límite. un limitante. O sea, ¿qué pasaría si nomás déjale la cara, no? Tápale todo para abajo, no pasaba nada. Tápale esto y tápale el otro. Entonces empezaron a ver qué cosas le tapaban y que les impidiera poder ver extraocularmente. Pues mira, yo no sé por qué, pero la boca y la barbilla, cuando se las taparon, no podían leerlo tan precisamente como normalmente lo hacían, pues. Fíjate que hablando de boca y de lo que uno pronuncia, pues más adelante tocaremos quizás ese tema con respecto al chamanismo, yo creo. Uh-huh. Y es algo pues yo lo veo muy impresionante, ¿verdad? No sé si pues tenga algo que ver eso y respecto a lo que decías, pues es lo mismo de la conexión espiritual o extrasensorial y material que tenemos. O sea, el hecho de que te pongan una barrera en cuestión física, pues también la estás poniendo extrasensorialmente, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que por ahí va más allá. Lo más sorprendente de esto, para ir cerrando un poquito más, fue que a una niña, ella podía ver omnidireccionalmente. La sueltan vendada en un parque y te podía decir lo que había delante y lo que había atrás de ella. Esa niña me imagino que ha haber sido súper dotada o tenía el algo. Byakugan o algo Sí, así. algo así, porque ¿por qué me devuelvo o por qué les estoy contando esto? Porque sí había ciertos niños que presentaban una confianza en sí mismos muy poderosa, ¿no? O sea, yo soy así, muy auténtica. Y esos niños eran los que mejores resultados tenían con esta visión extraocular. Es que es lo mismo que pasa con las habilidades físicas. Hay gente que es muy habilidosa para el fútbol. Y hay gente que no es tan habilidosa. Y quizás pasa lo mismo con este tipo de manifestaciones psíquicas. Que hay gente que se le facilitan más que a otros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo pienso en que a lo mejor una persona que se quedó ciega o que es ciega de nacimiento, pues al intentar enseñarle esto, a lo mejor su mente estaba que no, yo qué voy a andar viendo con las manos, yo qué voy a, o sea, si me explico, la negatividad empieza desde ahí, tal vez por eso no se pudo, porque ellos mismos se cierran, como la frase que se dice, ¿no? La frase que dice Jacobo, la realidad podría no ser lo que creemos. Entonces, pues desde ahí empieza el poder de la mente. De la ¿no? mente. Jimmy, ¿estás muy serio? No, te estoy escuchando. Oye, fíjate que hablando de otros experimentos que realizó, yo tengo muy clavado un experimento que hizo. Es parte de la teoría de la sintergia. ¿Va? Sintergia, ¿sí se dice? Uh-huh. En donde ponía a dos personas a que convivieran un poquito, pues sí, o sea, que compartieran cierta conexión. Uh-huh. Dos personas
que no se conocían. Okay. Los ponen en cierta conexión. Estos experimentos creo los hizo junto con cuando estuvo en Nueva York. Okay. Y ya que los ponía a convivir y que más o menos hacían una conexión, los separaba. Y les decía que a ellos dos les decía que pensaran en la misma conexión que tenían cuando estuvieron juntos. Ajá. O sea, que estuvieran como en ese proceso de ay, esta persona, estar pensando en el otro. Sí. Y les pusieron sensores y todo para medir frecuencias y todo. Y disparan un haz de luz a una de las personas. Y la misma sensación o los mismos estímulos que se reflejaban en esa persona se reflejaban en la otra que estaba separada de él. Uh-huh. O sea, esto viene a dar consecuencia a una de las teorías cuánticas Ajá. más antiguas Sí. que explica, es parte de lo que explica la famosísima ecuación de Dirac, que muchos dicen que es la ecuación del amor. No es cierto, tiene muchas más explicaciones y mucho más pues sí, raíces cuánticas que solo esto, que dice que si dos partículas se encuentran entre sí y se relacionan, aunque tú las separes años luz de distancia, siempre van a reaccionar una con la otra. Al estímulo, ¿eh? Sí. Uh-huh. Pero explica otras cosas como el spin de las partículas subatómicas y infinidad de cosas que la verdad no soy capaz de explicarlas ni de entenderlas. Sí, es muy complicado. Pero si este experimento marca un punto clave después en la vida de Greenberg. Uh-huh. Pero más bien el hecho es no tanto que se relacionaran en el caso del experimento estas personas, sino que lo que le llamó la atención a Jacobo era la interacción que ellos tenían, la conexión. Uh-huh. Estas personas, hasta donde yo recuerdo, no precisamente eran pareja, era un hombre y una mujer, pero no eran pareja, no tenían ninguna relación amorosa, pero sí convivían mucho. Tenían, precisamente por esa razón es que los seleccionaron. Se creía que ellos tenían una conexión más allá de la amistad, pero sin llegar a ser amorosa, vaya, uh-huh. Esto lo recalco porque al momento que se hace el experimento, ninguno de los dos sabía quién iba a recibir este haz de luz, pero uh-huh. Los dos lo registran. Uh-huh. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, al ellos no saber quién fue, ¿por qué no saben quién fue? Porque realmente los dos de una manera lo recibieron, pero no saben a quién sí se lo pusieron y quién no. ¿Quién no? Entonces, cuando termina el experimento, les preguntan quién lo recibió, quién, y los dos levantaron la mano. Y el que estaba llevando a cabo el experimento dice, ¿saben que nada más a uno se les puso? No, uh-huh. Pues yo a mí, no a mí. Okay. O sea, los dos decían yo. Ajá. ¿Sí me explico? Uh-huh. Cuando hacen el registro se lo pusieron a la mujer. Uh-huh. Curioso, la mujer reaccionó menos que el hombre. O sea, el que recibió el haz de luz reaccionó menos que Ajá. el que no lo recibió. ¿Cómo se supo? ¿Por qué? Porque el registro no es, ¿cómo decirlo? La reacción se midió en sensorialmente, o sea, tenían uh-huh. electrodos en la cabeza, entonces ajá. El cerebro lo registró. Ok, quedó registrado en la actividad cerebral. Sí. Ajá, o sea, no fue uh-huh. Nada más así que, pues yo digo que yo, pero ajá. Ellos no sabían quién, o sea, eso es lo que llama la atención. Uh-huh. Esto, cuando Jacobo lee los resultados, dice, o sea, de cierta manera, de alguna manera, estamos conectados uh-huh. Todos, o sea, uh-huh. ¿Sí me explico? Sí. Algunos más que otros. Y él pone el caso de los gemelos. Los gemelos. A muchos gemelos uh-huh. Les sucede eso. Que uno siente algo como que no sabe qué es lo que pasa. Y le hablas a su hermano o hermana. Y no, es que ¿sabes qué? Pues me acaba de pasar esto. O ando apurado por esto o algo. O sea, hay una conexión. ¿Por qué? Con ellos más que con otras personas, no sé. Pero eso fue lo que empezó a desencadenar la investigación entre la conexión, que como dices tú, Dani, pues ya entrando en términos de la teoría, es la latiz. Uh-huh.
¿Y qué es la latiz? Ah. Bueno, la latiz, creo que aquí en conjunto quedamos en que la mejor forma de explicarlo era si habían visto alguna vez la película de la Matrix. De la Matrix. La Matrix. Ajá. Esa es la mejor forma de explicar. O la forma en que uno como simple mortal no científico Ajá. podría entender este tema o esta teoría. Así. A lo mejor es la forma más sencilla de captar esta teoría, porque como les decía ahorita antes de grabar, sí me intenté leerla. Ajá. Intenté porque realmente, o sea, no es que sea muy densa el libro como tal, pero sí hay muchos términos que un simple mortal como yo pues desconoce, ¿no? Entonces, si realmente quieres entender lo que estás leyendo, pues tienes que hacer pausa a ver qué es esto, a ver cómo se relaciona. Claro. O incluso hace referencias a otros libros que pues no he tenido la oportunidad de leer, algunas investigaciones de él que sí te quedas como que a medias, pero pues es parte de la teoría como Y tal. es que al final del día son lenguajes científicos que comúnmente no usamos. Sí, exactamente, exactamente. Aquí ya estamos entrando en el campo de la teoría sintérgica, pero pues no sé si quieran o no será conveniente mencionar antes a este personaje tan Sí. misterioso. Yo creo que sí. Porque a raíz de este encuentro, de este pues Investigación conjunta. investigación conjunta es que sale la teoría sintérgica. Entonces, Y la teoría de la latiz. bueno, Bueno, es englobada en la latiz. ajá, dentro de la teoría sintérgica se menciona lo que es la latiz, que es que vamos a ir mencionando. Como la ven, le vamos dando entonces al chamanismo primero. Pues sí. Muy bien. Porque existe un Jacobo Greenberg antes de Pachita Ajá. y un Jacobo Greenberg después de Pachita. Pachita. Bueno, entonces creo que nos conviene un poquito hablar primero sobre el chamanismo. ¿Qué es un chamán? Ok, un chamán, hasta donde yo supe, es como un guía espiritual, o no un guía, una persona espiritual Ajá. que se conecta, como lo dije, de un lado espiritual y material. Es como Ujú, un intermediario. Un ¿no? intermediario. Sí, es como un guía, ¿no? Vendría siendo como un tipo guía, pues que interdimensional o algo parecido. interespiritual. Podría ser. Ajá. Sí, o sea, un chamán como tal, así de una manera sencilla, es el punto intermedio entre lo físico y lo espiritual. ¿Sí me explico? En cualquier ámbito. Ujú. Y que él aprovecha el estar en medio de los dos campos, por así Ajá. decirlo, para hacer el bien o hacer el mal. Así es. ¿Sí me explico? Por lo general los chamanes son personas neutras que pues de cierta manera ven tus intenciones y ellos deciden si las materializan o no. ¿Sí? Un chamán no es que sea un guía. Él decide de cierta manera guiarte si tú llegas a acudir a su ayuda y ver de qué lado estás más cargado tú, si del espiritual o del físico, y de cierta manera neutralizarte. ¿Sí me explico? Ponerte en sintonía. Es eso. Nada más que obviamente un chamán pues no te va a decir te voy a poner en medio de, ¿sí me explico? Ajá. Él te dice te voy a guiar. Si te ve que tus intenciones son más físicas, más terrenales, te guía al lado espiritual. Y si te ve que te estás yendo más espiritualmente y te estás olvidando de lo material, te regresa al punto medio. O sea, el chiste es que como él percibe la vida, de esa manera le gustaría que tú vivieras. Pero, pues obviamente cada quien tiene una limitante, ¿no? O sea, habrá quien sí se pueda neutralizar, dicho de esta manera, y habrá quien le dé más preferencia a cierto lado del campo. ¿Sí me explico? Dentro de lo que más hacen también los chamanes, pues está la curación. Se les atribuyen, no quiero decir poderes, pero se les atribuye dones. Esta cualidad, este don de poder curar, no necesariamente con artefactos o conocimientos médicos como la medicina tradicional. ¿Sí me explico? Entonces, dicho esto, y lo queremos aclarar porque ya una vez entremos en el campo de Pachita y de lo que ella significó para Jacobo,
pues no queremos como que estar repitiendo, Ajá. acuérdense que esto, o sea... Sí, sí, porque va a sonar a locura lo que les vamos a Sí, platicar. o sea, está demasiado... Nutrido de información. Ajá. Que de cierta manera a veces van a pensar que estamos hablando de una película, que estamos hablando de algo surrealista, pero pues realmente esto está documentado, tanto como Jacobo, como personas dentro de su equipo de trabajo, Ujú. que cuando yo lo empecé a leer, les juro que sí pensé que dije, esto está más fumado que qué, o sea, no puede ser cierto, pero lo fue. Así es. Entonces, aclaramos esto del chamanismo, aclaramos lo que es un chamán, y ahora sí ya le empezamos a dar duro a la Pachita. Bueno, Pachita es una chamana muy famosa, o se hizo muy famosa durante esta época de los años 70. Ella, su nombre real es Bárbara Guerrero. Ujú. Nació en 1900 en el municipio de Parral, Chihuahua. Ajá, la Ajá, capital bien, del mundo. La capital del mundo. También se cuenta que cuando era pequeña fue abandonada por sus padres, por lo No. que fue criada por un hombre afrodescendiente que le enseñó a sanar. Ok. Sí. Ujú. Les digo, se hizo muy famosa en los años 70, donde atendía a cualquier tipo de pacientes. O sea, ella estaba más enfocada, como nos comentaba ahorita Jaime, a lo de curativo, sanación, sin importar la clase social. Y tenía una casa que se le llamaba la Casa de las Brujas, ubicada en la colonia Roma. Ok, o sea, todo esto ya después de que la abandonan sus papás, obviamente entonces ya no siguió en Parral. No, ya no. No, ya Ok, no. ok. Eh, De hecho, estaba en Los Pinos, ¿no? Los Pinos. La casa presidencial. Ajá. Ah, ¿a poco? Sí. ¿Quién estaba ahí? ¿O cómo? Pachita. Ah, no sabía. Pachita hacía trabajos, entre comillas, a gente de ahí de la Casa de los Pinos, que fue donde le mencionaron o le comentaron a Jacobo que había una curandera que hacía trabajos ahí. Entonces creo que él sí fue ahí a Los Pinos y medio platicó con ella. Después de que Pachita se regresa pues a su lugar, que termina sus servicios ahí, fue cuando Jacobo dice que va, ¿qué? Por una semana creo que se iba a ir. Y nada que... Y nada, que se queda. Nada, que se quedó ahí. Sí. 2 años. Sí, bueno, lo más impresionante de esta chamana era algo que ella realizaba, que muchos lo llamaban cirugías psíquicas. Ujú. Ajá. Y esto es algo de lo que mencionaba Jaime, que se podría decir que sale de un cuento de ciencia ficción. Sí, de hecho sí. Fantasía Porque- y de sí. todo. ¿Eh? Porque según cuentan, esta persona operaba o hacía cirugías de órganos muchas veces sin tener que abrir a la persona. Ujú. Y otras veces abría a la persona con un cuchillo de campo, es decir, con un cuchillo cualquiera, no, Ajá, no sí, necesariamente con Muy un bisturí. austero, ¿no? Ajá. Y volvía a cerrar las heridas con sus propias Con manos. sus manos. Reemplazaba huesos, Ujú. sacaba órganos, muchas veces les quitaba el mal, Un tumor o lo Ajá, que trajeran ajá. mal. otras veces lo desechaba y creaba o Materializaba. Ujú. un nuevo Órgano. y lo injertaba. Creo que esto fue lo que a Jacobo le llamó la atención, fue lo que No, pero pues, que hasta cualquiera, ¿no? pero Ajá. Jacobo acudió a ella totalmente escéptico a este tipo Sí. de Sí. situaciones. Sí, O sí, sea, sí. Jacobo le contaron, como dice Luis, le contaron, oye, existe esta chamana que hace esto y esto y esto. Y él dice, ok, se relaciona a lo que yo estudio, pero la neta no creo que... Voy a Ajá. desmentirla. Sí. Oh, ándale. Yo creo Ujú. que él iba así como que con la idea de, Farsante. sí, voy con la espada desenvainada para ir con y ella. es que incluso antes de Pachita, él ya había ido con otros chamanes. Ujú. Ajá. Los entrecomillo porque no me están viendo, pero Todavía Pero no. todavía no Todavía no hay desarrollamos videos. ese don. pero
como que de cierta manera Jacobo ya estaba hasta la madre de ir con chamanes y decir, pues es que son puros farsantes. Son charlatanes. Ajá, o sea, incluso en una entrevista, no sé si es la que comentaba Luis ahorita en Televisa, pero hay una entrevista en la que él dice, el 99% que he ido a revisar es pura charlatanería, o sea, es gente que nada más abusa de la confianza de otras personas para quitarle su dinero, o sea, no es cierto. Cuando recibe la noticia de Pachita, que por cierto, ¿saben por qué era Pachita? No, la verdad No. Se dice que una de las teorías es que ella participó en la Revolución Mexicana con Pancho Villa. Oh, ya recuerdo. Entonces, era Pancho Villa y Pachita por Panchita, ¿no? Ajá. Pero pues se le quedó la Pachita. Bueno, pues cuando Jacobo le dan la noticia de Pachita que estaba en la Casa Blanca, realmente él no quería ir. Y lo obligaron, o sea, porque pues estaba en la Casa Blanca, ahí estaba el presidente, pues ya empezaba a ser reconocido, muy reconocido por su trabajo, ya estaba dando pláticas y todo ligado de la UNAM, y realmente no quería ir. Y como dice Dani, voy por una semana a ver qué se ve, y madres que se quedó ahí. Oye, como pero 2 años, ¿no? Sí. Lo más impresionante, y creo que con lo que él se quedó pasmado en primera instancia, fue que cuando él entró, que Pachita le dice, sí. apúrate, Jacobo, ya te estaba esperando. Así Ajá. es. Y ella no Entonces, sabía. No. De hecho, dicen que él como que quiso contactarla por teléfono o por cartas, y nunca se pudo. Entonces él no la conocía y ella no lo conocía. Ujú. Entonces cuando él entra, ella le dice, apúrate, Jacobo, te estaba esperando. Qué pedo, ¿no? ¿Qué O sea, pedo? imagínate ser una persona ¿Te imaginas? Me regreso en ese momento. Ahí nos Ahí nos vemos. vemos. Pero fíjate, o sea, qué joyita haber creído o descubrió él, ¿no? O sea, estar involucrado en todo este estudio porque fue pionero en varias cosas, ¿verdad? Sí. Y que de repente te topes que ella hace esto y que te diga, oye, te estaba esperando. Hijo de su madre, o sea, ¿qué haces, güey? O sea, pues estás en el límite de o me vuelvo loco o le creo. O sea, ¿qué haces ahí, no? Qué impresión. No, pues es que yo creo que afortunadamente la reacción que tuvo Jacobo fue la más acertada y verlo de una manera científica. Sí. De hecho, él quería o aplicó el método científico a lo que hacía Pachita. Sí, Ajá. yo creo que fue lo más acertado. ¿Por qué? Porque, pues bueno, principalmente pues era científico, pero yo me pongo en su lugar y la neta, como dice Dani, me regreso. O sea, ahí nos vemos, ¿sabes cómo? O sea, yo investigo otra cosa. ¿Por qué? Porque fue tanto lo que aprendió de ella. Yo en un principio, cuando empecé a saber de Jacobo, decía, ¿por qué? ¿Cómo es que se dio? ¿Cómo es que alguien tan estudiado, tan renombrado, se dejó llevar por una chamán? Uh-huh. Para mí eso ensuciaba la carrera de Jacobo. Ok. Lo conocía muy superficialmente, ¿verdad? Pero conforme fue estudiando dije, no, o sea, yo lo estoy enfocando de una manera, a mi punto de vista, mal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque realmente ese acercamiento, esa sinergia que tuvieron ellos dos, fue lo que le llevó a Jacobo a despegar a donde llegó. Ajá. Que ahorita pues lamentablemente no sabemos dónde esté, ¿verdad? No sabemos hasta dónde llegó o pudo haber llegado. Uh-huh. Pero sí yo lo veía del otro lado, fíjense, y lamentablemente sí veía yo como que es que esto le quita credibilidad a su estudio, a su investigación, a todo lo que publicó, y no. O sea, como decía Dani ahorita, cuando Jacobo vio actuar a Pachita, lo primero que vio creo que era algo de un pulmón. Según recuerdo en el documental que les digo, iba a operar a una persona que tenía mal un pulmón. Entonces, como dice Dani, saca casi que un cuchillo de esos para untar mantequilla. Ajá. Medio lo entierran en la parte baja del estómago, lo empieza a recorrer y empieza a sacar cosas, o sea, con las manos. Sí. Parecieran, no sé, vísceras, tripas, algo, pero empieza a sacar y saca algo negro, totalmente negro.
Y lo echaban en una bandejita. Lo ponía en algún lado y lo que era negro lo pone aparte. Y como que con la mano empieza a reconstruir así de la nada. Según el relato de Jacobo, dice, yo vi materializarse en su mano la parte que había extirpado con el cáncer. Dijo, a lo mejor ella no sabía que era cáncer, pero yo sí. Dijo, y eso que quitó de su cuerpo era el mal que ella tenía. Lo vuelve a introducir, como no sé, y de repente pasa su mano encima de la barriga y ya no había cicatriz. Así es. O sea, imagínate visualizar eso. O sea, lo primero que puedes pensar es farsa. Sí. Pero la persona, consciente todo el tiempo, se levantó y como Lázaro, se levantó y andó. Y anduvo. Y anduvo. Sí. Oye, bueno, ahora esto lo quiero trasladar un poquito a lo que viene siendo la Matrix, y mejor conocido por Jacobo como la latiz. Ajá. La Matrix, según nos lo mostraron en la película, es el mundo virtual en el que supuestamente vivimos, ¿verdad? Le está haciendo Comillas, Dani, ¿eh? Sí, o sea, nosotros supuestamente estamos en un mundo digital en el que estamos dormidos y todo lo que vemos son códigos binarios o códigos cibernéticos, ¿verdad? Ajá. Entonces, según la teoría de la latiz, es algo parecido, y Pachita lo que podía hacer era trasladarse al mundo, no al mundo, sino poder modificar el código de esta latiz y así poder crear o quitar el mal de estos órganos. Ajá. ¿Sí? Eso es parte, o eso es como se podría explicar, porque a Jacobo le impresionó el trabajo de Pachita y lo relacionó con sus teorías de la sintergia. Ajá. Entonces, esa es la explicación un poquito más detallada. O sea, en realidad, Jacobo lo que vio en Pachita es que estaba transformando la realidad en la que estaban, creando los órganos o quitando o extirpando lo malo y volviéndolo a acomodar y volviéndolo a cerrar. Y Pachita sin ni idea, no de lo que no estaba haciendo, sino que no tenía estudio como médico, ¿verdad? O sea, ella llegaba, tocaba, tanteaba y decía, esto. Y cabe mencionar que hubo pacientes analizados clínicamente antes de entrar con Pachita y analizados clínicamente después de con Pachita. ¿Qué decía el médico general o el médico que estaba atendiendo a esta persona? Oye, pues ya no tienes cáncer. Ajá. ¿Se te quitó? ¿Se te quitó? ¿Desapareció? Sí. Entonces, eso está registrado. Sí. O sea, está documentado. Sí. Está registrado, entonces, y Jacobo lo vio en vivo. Y hay más testigos que todavía desconozco el nombre. Sí se me fue, ahorita lo traía, pero ya se me fue. Había una persona que también decía, yo estuve presente en creo que era su papá al que estaba operando Pachita, y él pues veía, ¿no? Creo que tenía una sabanita y para que no vieras, y este cuate estaba chavito y se asomó, ¿no? Y él vio lo que estábamos describiendo, ¿no? O sea, que con las manos prácticamente sacaba los órganos, lo componía, lo generaba otro, materializaba uno y órale. Lo ponía, le cerraba y se levantaba caminando. ¿Y cómo te sientes? No, pues qué bien. Y ya el vato está curado. No, y sin ir tan lejos, en este mismo documental que les comento, una de las científicas que trabajaba con Jacobo da testimonio de cómo Pachita curó a su papá. Por respeto al señor, no sé si en el entonces que se hizo el documental todavía vivía, pero por respeto a él no pasan imágenes del accidente que tuvo. Pero el señor era trabajador en una tipo maquila. Una de las máquinas le cae encima de la mano y se la parte en tres. Oh. Desde la canilla hasta la punta de los dedos queda partida en tres. Al momento que le quieren, entre comillas, reconstruir la mano, pues el especialista dice, no es posible. O sea, lo único que se puede hacer
es ponerte una placa para que la mano te quede completa, pero pues totalmente inútil. Inmóvil. Ok. Y eso es lo que hacen. Cuando empiezan a hacer las investigaciones y ven a Pachita, esta persona, se me olvidó también el nombre, pero ahí en el documental sale varias veces, le comenta a Pachita de su papá y pues ella le dice, tráetelo, pues vamos a ver qué onda. Uh-huh. Y cuando van llegando, dice esta científica que cuando iban llegando, lo mismo que a Jacobo, te estaba esperando. Vente. Lo pasa, lo sienta, pone su mano ahí y le dice, lo único que le pide es que va a hacer fuerza como si quisiera dar un golpe. Uh-huh. Dice la hija de este señor, la científica, que no recuerda exactamente qué fue lo que pasó en el orden de que si movió la mano, la cerró o qué, pero Pachita lo único que hizo fue que puso su mano encima y de repente como que ya la había traspasado. Ok. Como que la puso encima y de repente ¡fum!, la atravesó y el señor estaba curado. Imagínate. Entonces ahí nos quedamos con que lo que hacía el señor Miyagi no estaba tan descabellado. No. Oigan, yo quiero tocar el tema un poco de la religión respecto a esto. Había una predicación que escuché hace muchos años que decía que la Matrix o la película de Matrix hablaba sobre el mundo espiritual. Uh-huh. Es decir, que nosotros estamos viviendo en este mundo y lo que sale en lo que en Matrix es la vida real, es el mundo espiritual en el que vivimos o en el que se vive en cualquier momento. Okay. Que es una guerra constante. Según la Biblia dice que en el mundo espiritual hay guerra constante, ¿verdad? Entonces, parte de lo que tocan dentro de este experimento, estos experimentos de Pachita, lo relacionan al camino que recorrió Jesús aquí en la tierra, sanando gente, imponiendo manos o diciendo palabras y sanaban. O sea, ahí dentro de esas conjeturas se mueve mucho el mundo espiritual y la espiritualidad, ¿verdad? Uh-huh. Sí. No, dale, te hago el comentario. Sí. Hace mucho tiempo también recuerdo en una predicación, recuerdo, no me acuerdo quién, no me acuerdo dónde, pero me acuerdo muy claro y respecto a lo que decíamos ahorita de imposición, porque es una de las técnicas que usaba mucho Pachita, es la imposición de manos. Uh-huh. En la religión, cuando muchas veces en el cristianismo se da, que cuando están orando o están, pues sí, imponiendo plegarias hacia Dios, y está una persona ahí, muchas personas imponen manos sobre esta persona, uh-huh, pues en señal de apoyo o en señal de estar con ella en sus oraciones, ¿verdad? Uh-huh. Y esta persona decía, mucho cuidado con quien impone manos sobre ti, porque no sabes si esa persona trae buenos o malos espíritus, ¿verdad? O buenas o malas intenciones sobre ti. Uh-huh. Entonces, cuando estaba leyendo o viendo esto de Pachita, yo dije, oye, no manches, ¿esto cómo se relaciona con lo que yo ya había escuchado anteriormente de la imposición de manos en el mundo espiritual, la sanación y todo esto? Y digo yo, es cierto, la imposición de manos y el mundo espiritual hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de una persona que hacía el bien, que bueno, no sé si su vida era religiosa o no, pero la imposición de manos creo que sí es algo de cuidado espiritualmente hablando. Cuando alguien te impone manos en ese ámbito espiritual, ¿no? Sí, pues es como el Genki Dama, ¿no? De que Goku pide la energía de todos los seres y de todo el universo y hace la bola, esta grandota de energía, ajá, para destruir o dañar a este ser maligno, por, ajá, así decirlo, ¿no? Y admítelo, todos lo hicimos conjuntos. Sí, todos levantamos los brazos en ese momento. Exactamente. No, pero fíjate, es curioso, Dani, ahorita que tratamos de cierta manera explicar esta teoría relacionándola con la Matrix, porque en aquel entonces, 1999, cuando todavía los Wachowski hicieron esta película, ellos admitieron incluso, nunca lo negaron, que mucha referencia para la película
la basaron en la Biblia. Ujú. Incluso nombres, una vez platicando yo te Sí. comenté la nave... que Nabucodonosor. ándale, que no la sabía decir, y luego que la Morfeo. última ciudad, Sion Sion. y todo eso, ¿no? Ujú. No se esconde nada más allá de eso. Incluso dicen que de cierta manera, no quiero sonar blasfemo ni nada, pero dicho ellos mismos en aquel entonces, Neo venía a ser Jesús. Sí, O sea, lo representan de esa manera. Sí, sí, o sea, sí. es el Salvador, es el elegido. es el elegido, es el que va a abrirle los ojos a todos. Y pues lamentablemente la realidad en la película pues era peor que la ficción en la que se vivía, ¿no? Ujú. Pero pues es parte de, se entiende por cuestiones de ciencia ficción. Oye, y ahí, perdón que te interrumpa, ¿quién sería entonces la oráculo? En tema de... De religión. Ajá. A lo mejor no tiene un... No tiene un connotamiento a lo mejor. A lo Digo, mejor. porque Neo acude a... al oráculo. Ajá. No, y incluso hay todavía peor, el arquitecto. Así es. ¿Me explico? ¿Quién Ajá. hizo el código? ¿Quién Ujú. tal? O sea, si a Neo lo están poniendo como el Salvador, como Jesús, entonces, Ajá. ¿quién queda en juego del arquitecto? Ok, no. ¿Quién es el cerrajero? O sea, Sí, hay sí, muchos sí, personajes así que realmente, pues, te lo dejan a lo mejor a libre intención por el hecho de no remarcar que ciertamente está basado en la Biblia. Sí, claro. Yo lo entiendo, pero poniéndolo prácticamente para función al podcast y dando el mero ejemplo, podemos decir que a lo mejor Neo era Jacobo y Pachita era Morfeo. ¿Sí me explico? Ajá. ¿Por qué? Porque es el guía. Porque es el guía. Ujú. O sea, Morfeo es quien realmente le enseña la Matrix. Lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer cuando, dicho en términos de Matrix, liberas la mente. Ajá. Entonces, cae mucho a lo que queremos hacer énfasis de esta teoría, porque realmente la teoría que Jacobo llega a plantear, que es como que el top del top de lo que él hizo, lo hizo gracias a Pachita al descubrir lo que decía Dani. Se tiene un intermedio, estas personas tienen la facilidad, por así decirlo, de pasar de un terreno a otro, que incluso ya después vamos a mencionar que se cree que esa es una de las teorías en donde Jacobo terminó. Ujú. Pero tienen esta facilidad que, como dice Dani, o sea, a lo mejor Pachita tenía la peculiaridad de ver el código fuente Ajá. Ujú. y Lo decir... quito. Y lo modificar quito. ese código Ajá. fuente. O sea, yo sé que lo que estoy viendo es una creación que mi mismo cerebro hace, Ujú. que yo lo puedo crear diferente. Ujú. Y a lo mejor puedo hacer que en mi mano aparezca un corazón Ujú. sin el daño que tiene el corazón que ya existe. Claro. Lo cambio así nomás como meto saco Ajá. y se acabó. O sea, ¿por qué? Porque no tenía límite. Realmente ella sabía lo que Jacobo describe en esta teoría, con lo que era la latiz. Así es. Fíjate que dentro de estas teorías, o yo analizando vagamente como una persona sin estudios científicos ni muy profundos religiosos, una de las conclusiones a las que llegué es que la palabra o la voz, nuestra voz, tiene mucho poder. Sí. Ujú. Respecto a lo que decía ahorita Luis, que cuando tapaban la parte frontal del rostro en donde está la barbilla y la boca, Ajá. en estos experimentos de extraoculares, Sí. era cuando menos se podía observar o percibir los fenómenos. Ujú. Recordé que en los primeros pasajes de la Biblia, en Génesis, cuando el creador, valga la redundancia, crea el universo, lo crea a partir de la voz. O sea, No. él dijo, háganse los mares, y los mares se hicieron. Hágase el cielo, y los cielos se hicieron. Lo estoy diciendo al azar, no me acuerdo cómo va en orden, ¿verdad? Pero sí, o sea, a partir de su voz fue creado el universo. Ujú. A partir de ciertas oraciones o ciertas cosas que Pachita decía, creaba estos Los órganos. órganos. Ujú. O sea, la voz, nuestra voz, yo creo que puede romper o dentro de mi lógica extraña, puede generar cosas
o crear cosas de la nada. No sé. Creo que puede Pues ser sí. una teoría. A fin y a cabo es frecuencia. Es frecuencia. Ujú. Y era lo que hablábamos hace mucho tiempo yo, Luis. O sea, con frecuencia o ondas sonoras haces levitar. Perdón, es que yo entendí como que hablábamos Luis y yo con frecuencia. Dije, chis. Pero no. Sí, de hablamos con también, frecuencia. sí. Trabajábamos juntos. Pues, ni modo que- puedes hacer levitar ciertos objetos. Entonces, Ujú. no está tan fumada la... No, y espérate, fíjate. Uno de los conceptos que tiene Jacobo, lo primero que dice que si quieres empezar ¿cómo decirlo? A ver, por decir una cosa, Ajá. los grados de la latiz, es que hables para adentro. Claro. Sí. Es que te hables a ti y que empieces a dominar. Él lo menciona así de una manera simple, la mente. Pero realmente no es la mente, o sea, lo que él se refiere es la conciencia. Él dice que cuando tú llegas a ver la latiz es porque ya te convertiste en una conciencia. O sea, estás consciente de que tu mente no solo percibe, sino que construye. Ujú. Ujú. Ese es el principio realmente de la teoría. Que la mente no nada más lo percibe, lo construye. Entonces, partiendo de esto, si tú te hablas hacia adentro, estás hablando a la latiz. Ujú. Pero lo menciona así, hablar. Ujú. Claro. Entonces, concluimos Es en lo que- mismo, ¿no? Sí, me explico. y de hecho dicen que la conciencia vendría siendo la cuarta dimensión. Ajá, exactamente. Y puesto en el lado de la latiz, la conciencia es tu esencia, Uno mismo. tu ser libre Ujú. en la latiz. Y dice que una vez que es peligroso en el sentido de que si una persona con malas intenciones llegara a entrar a la latiz, pues al no tener restricción alguna, al él estar consciente de lo que puede hacer, pues puede viajar en el tiempo, puede viajar en el espacio, Pues sí. puede dominar dentro bueno, más bien fuera de la latiz, puede dominar a las personas. Y es que también desde ahí viene la frase, ten cuidado con lo que desees, Ajá, Ujú. exactamente. porque se te puede hacer realidad. Exactamente. Ahora, ya una vez medio, no sé si logramos medio explicar un poco tanto la teoría, la latiz y lo que el chamanismo y algo. Lamentablemente lo que le sucede, que no sabemos a ciencia cierta qué le pasó a Jacobo, Ujú. pero lamentablemente vemos esto muchas veces, ¿no? Muchas veces, siempre. Que los que empiezan a sobresalir, los que empiezan a descubrir, los que empiezan a ir más allá Ujú. de la Matrix, los silencian. Sí. Aquí en el caso de Jacobo, lamentablemente, bendito México mágico, no se sabe a la fecha No se qué le sabe. pasó. No. En 1900, ¿qué fue? 94. 94. Ujú. En 1994 tenía poquito que Jacobo había cumplido 40 y pico de años, no recuerdo exactamente bien. Misteriosamente desaparece. Ujú. No se sabe bien qué pasó. No recuerdo si en aquel entonces su esposa, que tampoco se menciona en lo que yo investigué, Oh, sí. Ujú. Su segunda esposa. su segunda segunda esposa, esposa. ajá, sí, su segunda esposa, tuvo que ver ahí con algo Tenían turbio. supuestamente y declaraciones de familiares hermanos, creo, de Jacobo. Ujú. Tenían una relación ahí, diríamos en lenguaje actual, una relación tóxica. O sea, Sí. sí. Ah, ok, Sí, ok. o sea, en ciertas ocasiones hasta Jacobo llegó a mencionar a sus familiares que temía por su vida Sí. realmente con esta ¿Con ella? mujer, Teresa Mendoza. Teresa Mendoza. Oye, a ver, sáqueme de una duda, no recuerdo bien, esta era chamán también. No. No, la mencionan como tal. no, No. pero creo sí era científica. Ah, ok, Sí. O sea, no científica como tal, pero sí se movía de Bueno, se pero, movía dentro pero de- aquí sí está raro también en tema de su desaparición. Porque pues muchos dicen que fue pues la esposa, ¿no? Pero Ujú. también estuvo trabajando con la CIA. Y a nadie le Pero había nadie dicho. sabía. No.
Y de hecho estaba trabajando o daba clases en una universidad también allá en Estados Unidos. Sí. Pero Colorado. tampoco nadie sabía. De hecho, en Colorado fue uno de los últimos registros donde se le vio en el aeropuerto de Colorado. Pero fíjense bien curioso. Nadie tiene salida de Jacobo. Nadie. O sea, para salir del país, y sobre todo en aquellos entonces, en aquel entonces creo que todavía no había la visa, pero sí necesitabas un registro de salida y de entrada al país si viajabas por aire. No lo hay. Y según bitácoras de Jacobo, él viajaba constantemente. Ajá. Y esto no se sabía. El que investigó esto es un investigador muy famoso en aquellos años, mexicano. Padilla, el comandante Padilla, que se le puso este caso, que también tiene no su lado oscuro él, sino la investigación. Él dice que en aquel tiempo los presidentes o los mandatarios de aquellos años no querían que se supiera ya nada de... O sea, lo estaban callando. Y como él era muy bueno, o tenía esa... ¿Cómo se dice? Pues sí, bien puesta la camisa de investigador. Él se aferró y descubrió muchas cosas como esas de que lo vieron por última vez en el aeropuerto de Colorado. Notó ciertos que el nombre de Jacobo estaba en ciertos documentos desclasificados recientemente de la CIA. Sí. O sea, él descubrió pistas así de la nada, pero dice, así como iba descubriendo pistas, las pistas que iba descubriendo iban desapareciendo. Sí, ya cállese, los empezaron a callar y todo. Y él al último decide como parar eso y irse al anonimato, porque dijo que ya hasta en cierto punto temía ya de todo. Y la última vez que se le vio, que hablaron con él, fue en el documental que es muy famoso ahora en Netflix. En Netflix, creo que están en Netflix. Pues los detalles inquietantes en base a su desaparición es de que pues dice que no hubo señales de violencia en su casa. La esposa Teresa desapareció también durante unos días, o sea que dicen, pues oye, pues, tu marido está desaparecido, ¿por qué te vas tú también, no? No, y luego que aparte que ella no reportó desaparición. Como desaparecido hasta semanas después, o sea que le hablaban, oye, pues Jacobo no ha venido aquí a investigar esto, para ahí anda. Oye, que Jacobo que no se ha presentado. Porque era muy común en Jacobo desaparecer por semanas. Ajá. Sí. Y ella como que aprovechando esto dijo, pues se va a haber ido a tal lado. Pues de seguro anda con Pachita. Pues de seguro. ¿Sí me explico? O sea, se salía siempre por la tangente en el sentido de que no lo reportó como extraviado. Ajá. Hasta semanas después. Sí. Y cabe mencionar que pues iba a dar este discurso, esta presentación importante, o sea que sus mismos gente de científicos que él tenía decía, es que no se iría sabiendo que va a tener este evento pues tan importante, porque ya iba a decir, pues vea tú a saber qué iría a decir. Yo me imagino que ya su resumen de lo que vio con Pachita, de la latiz y de todo este rollo, ¿no? Pero que ya sabía él cómo modificar el código de la latiz. Así es. Entonces ahí es cuando desaparece. Y también hay un dato curioso respecto al experimento ese del que hablábamos yo y Jimmy, de cómo dos personas se relacionaban y los separaban y reaccionaban al estímulo de un haz de luz. Le propusieron hacer este experimento, pero ahora una persona en la India y una persona en México. Ajá. Y él estaba súper emocionado, contrató neurocirujanos, o sea, tenía todo expertos en teorías cuánticas y todo, ya tenía todo listo, pero no logró concluir este experimento que iba a cambiar también el sentido de la vida como la conocemos hasta ahorita, ¿no? Sí, fíjate, donde quién sabe qué. Y luego lo que menciona Luis, ella desaparece también, la esposa, y la vuelven a ver, que entra a la casa, hace retiros financieros y sus cosas se las lleva,
y se va junto con una mujer rubia. Ajá. Cuando lo ven a Jacobo allá en Colorado, lo ven con esta mujer rubia y con su esposa, y como cada uno se separa en dos carros diferentes y se va. Jacobo en uno y la esposa en otro, ¿ah? De hecho, pues una de las teorías conspiranoicas de Jacobo es que fue un crimen pasional. Dentro de lo que se investiga de su muerte, algo que resalta es eso, o sea, la desaparición forzada o el crimen de cierta manera pasional, en el sentido de que fue orquestado por la esposa. Esa es una de las teorías. Sí. Otra era la que mencionábamos ya, que es precisamente la intervención de la CIA y incluso el FBI. Ajá. Nadie sabe exactamente si es cierto o no, pero pues casi que como a Tesla, o sea, en cuanto lo declaran desaparecido, eso sí fue cierto y eso sí también quedó documentado. Lo que fue la casa que tenía en Ciudad de México y el laboratorio fue incautado por el FBI. En cuanto ya lo declararon desaparecido, ya estaban esperando ahí afuera como perros enjaulados, entraron, desaparecieron todo pues el material que tenía ahí y ya no se supo nada de él. Hasta la fecha ahorita, eso fue en el 94. Y él tenía que tenía como 40 y tantos años, 40 y algo, yo creo, sí. O sea que técnicamente ahorita pudiera estar vivo. De hecho, aquí en las teorías conspirativas que estabas mencionando, que mencionamos al gobierno, que mencionamos a la esposa involucrada en esto, ¿no? También. Hay otras dos que vienen, no sé si ustedes las tengan, pero a mí sí me gustan mucho. Una de ellas es que fue reclutado o abducido. Algunos creen que logró conectar con dimensiones alternas y que fue reclutado por entidades superiores o incluso por fuerzas extraterrestres como parte de sus propios experimentos. Esa es una de las teorías que también mencionan. Y la otra, que también está muy padre, es que entró en una fase avanzada de sus estudios. Una teoría es más espiritual, planteaba que Jacobo logró alcanzar un nivel tan alto de conexión con la matriz sintérgica, que pudo abandonar su cuerpo físico a voluntad. Esta hipótesis se alimenta de sus propios escritos. Esas son de las teorías que se mencionan en base a su desaparición. La verdad, yo me quedo con las últimas dos, cualquiera que escoja. Hay otras teorías que dicen que los de la CIA lo obligaron o sea, lo secuestraron. No, pues sí, lo secuestraron. Y lo pusieron a trabajar a cosas o experimentos que ya tocamos en otro podcast. Así es, en el MK Ultra, ¿no? En el MK Ultra y otros tipos de experimentos que la CIA está envuelta, ¿va? Sí. Supuestamente. Sí. Yo así rapidito para mencionar, yo la que escuché que se me hizo de cierta manera la más factible es que tanta presión tenía por parte del gobierno americano que él decide abandonar toda su investigación y finge su secuestro. Al momento de que se supone que se lo llevan a Colorado y todo esto, la persona que estaba ahí ya no era él, y él decide adentrarse en lugares remotos a practicar el chamanismo. Sí, de hecho hay un video que muestran a una persona meditando, vestido de blanco, canoso, cabello largo, barba larga, blanca también, y se parece mucho a Jacobo. ¿Ah, sí? Sí, él es un, pues no sé si chamán, ¿verdad? Pero o sea, el video lo ven meditando ahí sentado, él meditando. Y está el video. No lo aluciné porque también le platiqué a mi señora y sí, también se acuerda. A lo mejor fue un alucín colectivo, pero... Hay otra teoría que creo que a ninguno de nosotros nos va a gustar, pero pues también se toca como una teoría, ¿va? Ajá. El hecho de que él descubrió que todo lo que había investigado y sus experimentos al último no tuvieron un resultado conveniente. Entonces, por vergüenza o pena o lo que ustedes quieran,
él decide desaparecer porque realmente todo lo que había investigado y todo lo que había hecho era un fraude. Eso no me gusta. No la creo. No, pues por eso les digo, No. a ninguno de Pero- nosotros nos pero- va a gustar, pero pero, sí está puede ser. dentro de la conspiración de la Exactamente. vida de Sí, claro. Jacobo. Y que es una, como siempre lo decimos, es una de las muchas preguntas que dejamos al aire. Ajá. Oye, que esa teoría suena más a que se la inventaron los gringos, ¿no? Así como Sí, que como- de plano ya para desmeritar. desprestigiarlo. Ajá, machín, ¿no? exactamente. Pues como dice Dani, como siempre dejamos la moneda al aire, dejamos más dudas que respuestas. Lamentablemente quisiéramos tener la respuesta aquí a este caso, pero pues nos quedamos con lo que sabemos, con lo que se nos dice, y ojalá pronto podamos salir de la latiz y saber si el doctor Jacobo anda por allá haciendo otras cosas. Ajá. Por lo pronto, pues tenemos que anunciar. Oiga, no, espérate, antes de que termines o que A ver. anuncies con redoble lo que vas a anunciar. No, Sí. recuerdo ahorita que decía Luis de que logró salir de la latiz o de la Matrix o del sistema Del en el holograma. que vivimos, ¿verdad? Recuerdo otra vez, van a decir, este vato cómo friega con... Pero pues es que Con es tu algo de lo profe. que... No. Ah. De la Biblia. Uno de los... hay 3 personajes. La verdad no recuerdo los otros 2, pero... hay uno en específico que sí me acuerdo, que es Elías, que no murió. Ujú. Dicen que un carro de fuego bajó del cielo y se lo llevó. Ah, Y hay otros 2 que no murieron y que fueron llevados, fueron arrebatados, dice la Biblia. Elías es el del Juggernaut, ¿o no? Ah, caray, no sé qué es el Juggernaut. Como una carreta, ¿Carreta? pero que es jalada por unos elefantes y que no sé qué tanto, con mucha fuerza. De hecho, uno de los X-Men, así se llama Juggernaut. Sí, por eso dije, ah, caray, ¿por qué dice así? Ajá. Sí, es una de las teorías de que... Ah, ok. Sí, entonces él no murió. De hecho, hay un relato en el Nuevo Testamento. Bueno, estos 3 personajes son del Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo. En el Nuevo Testamento, que es después de Cristo, ya cuando Cristo está aquí, hay un momento en el que se van Jesús los lleva a unos cuantos de sus discípulos y los lleva al que le dicen el Monte de la Transfiguración, y ahí se muestran estos 3 personajes, que es Elías, creo es Moisés y es otro, que no se dice que murieron, más bien que fueron arrebatados. Oh. Entonces es una de las teorías conspirativas que dicen que lograron salir de la matriz. O de la matriz. Pudiera ser. O de la latiz. Ajá. Entonces, quizás, como dice... ¿Fueron abducidos? Como dice Luis, fueron abducidos. Yo la verdad no creo que fueron abducidos. Como yo sí soy una persona religiosa, yo sí pienso que fueron pues ¿Abducidos? llevados por Dios o lograron romper la matriz o la Matrix y ya están en el mundo espiritual. No sé. Está interesante. Bueno, pues Ahora sí, entonces... anuncio. Ahora sí, ya me quitaste a mí la intención. Luis, da el anuncio, por favor. Yo no soy bueno para dar esas noticias. ¿Malas noticias o buenas noticias? No, son No, buenas son Son noticias. buenas, noticias son en buenas. general. Sí, De- todo cambio es bueno. Exactamente. Entonces, ahí les va. Ay, sin llorar. No se crean. Lo que pasa es que decidimos cerrar la primera temporada, esta temporada inaugural, con 20 capítulos. Necesitamos algo así como que un refresh nosotros para plantear muchos temas. No es el final, eso sí se los aseguro. ¿No? Sí va a haber otra temporada, eso también se los aseguramos. Ujú. Pero sí necesitamos un momentito así como que para sincronizarnos, Sintonizarnos. sintonizarnos y llevar un poquito más allá lo que es el podcast, ¿no? Entonces cerramos esta primera temporada con el capítulo 20, por eso les decíamos al principio que es muy buen tema para terminar. Y si siguen al pendiente de nuestras redes sociales se darán Sí. cuenta cuándo vamos a regresar. Nosotros pues en general pensamos que no es como que un largo adiós, pero ya les estaremos ahí informando
de nuestro regreso. De hecho, no es tanto así que, como dice Jimmy, que estaremos terminando, porque realmente vamos a seguir activos en nuestras redes sociales, vamos a seguir subiendo material, vamos a seguir pues con estos temas controversiales y pidiendo como siempre su ayuda para ver qué temas. Ujú. Al contrario, como dice Jimmy, en vez de terminar, es una renovación y creemos que vamos a venir con más sorpresas y cosas diferentes. Así es, Así Luis. es, magios. No, pues no es un adiós, es un hasta luego. Ujú. Verán, les van a gustar los nuevas cosas que vamos a traer para ustedes. No voy a adelantar mucho, pero sí les va a Sí, gustar. tenemos grandes planes. Sí, así. traemos unos las cambios ganas las muy traemos. buenos. Sí. Bueno, Bueno, magios, pues cerremos. cerremos capítulo. Creo que cerramos con un gran capítulo, un gran gran tema, sobre todo porque muchos temas yo hasta platicando con mi esposa decíamos, es que muchos temas son muy gringos, muy... Sí, o sea... Sí, claro. Así los artistas gringos y todo Ajá. este rollo. Y creo que cerramos con un tema muy local y muy preciso, muy ad hoc a lo que veníamos manejando, y pues yo digo que estuvo muy padre este capítulo. Bueno, Estuvo muy suave. Magios, a mí me gustaría cerrar con una frase del Dr. Greenberg, una que me gustó. Dice, no somos observadores pasivos del universo, somos sus co-creadores. Hasta luego, magios. Así es. Hasta luego, magios. Hasta luego.